veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa. Buenos días, aquí estamos como todos los domingos trayendo personajes de primerísima fila y hoy tenemos un viejo amigo que es el Antonio J. Candil, general de división jubilado, residente en los Estados Unidos, gran ensayista en temas de guerra, estrategia y vida militar, podríamos decir, aunque yo creo que es un hombre, una persona que podría escribir de cualquier tema y siempre lo haría interesantísimo. Y ahora nos ha hecho un libro sobre la Segunda Guerra Mundial en que él cuenta lo que no se ha dicho. Y lo que no se ha dicho se lo vamos a preguntar ahora. Así es que vamos a empezar. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bon dia, com va eso? Pues bé, no ens queixem. Aquí también. Aquí en esta América mía, como digo yo, América nuestra, las cosas están como están. Ya. El mundo todo está patas arriba. Desde luego. A ver. Una pequeña cosa, Román. ¿Qué? Solo una cosa. Dime. Me halagas mucho y me has presentado como general de división, pero gracias a Dios, como dijo Groucho Marx, nunca me haría de un club que me admita. No soy general. Me retiré voluntariamente como coronel. Yo estaba convencido que te habías retirado como general, que eras coronel si no sabía. Adiós, gracias. No pertenezco a ese colectivo. Bueno, es igual. A ver, Miguel Ángel habla de quitar toda la materia pétrea sobrante. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Quieres decir que has escrito un libro en el que has quitado todo lo que no te ha gustado? ¿O lo que tú crees que sobra? El libro realmente lo escribí hace tiempo porque se iba a haber publicado en el 2020, coincidiendo con el aniversario de la batalla de Inglaterra, que fue en el verano de 1940, pero lo tenía la editorial bajo contrato y con todo esto del COVID y demás se retrasó y lo han sacado ahora. Lo revisé y he dejado he quitado algunas cosas que me parecían que no eran necesarias y hemos ido directamente al grano. Quizás por eso el libro no es un libro como los habituales que muchas veces he escrito de 300 páginas para arriba, sino que es un poquito más pequeño, con lo cual también pienso que será más agradable y para el paladar de muchos lectores. ¿Por qué es habitual considerar 1941 como el año crítico que marca el punto de inflexión en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial? Sí, 1941 muchos autores lo consideran el punto crítico, primero por la invasión de Rusia por parte de Alemania, que abrió un capítulo totalmente nuevo y una guerra terrible, de la cual y de cuyas consecuencias todavía hoy estamos sufriendo algunas, porque la Segunda Guerra Mundial es lo que ha construido de alguna manera y llevado a cabo el panorama que hoy vivimos, el panorama internacional que vivimos, que son consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y luego naturalmente está lo que fue el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre del 41, que llevó al empleo final de la primera vez que se utilizaba el arma nuclear. Otro aspecto que en el hoy todavía nos atenaza y amenaza de alguna manera, el arma nuclear. Pero sin embargo, es 1940 cuando se puede decir que de alguna manera se ve que Alemania no va a ganar la guerra, a pesar de todo. Hace más de 80 años, sin embargo, los acontecimientos que tuvieron lugar en 1940 ejercieron una influencia que ha llegado hasta nuestros días. O sea, esto abundas en lo que has dicho antes, ¿no? Sí, y llegan hasta nuestros días porque si no hubiera pasado por lo que ocurrió
en 1940 es posible que el mundo hoy no fuera el que es y tú y yo ni estaríamos aquí ni habríamos quizá nacido. La guerra contra Gran Bretaña, tal como la concebía el Führer, constituyó una violación fundamental de los principios del arte de la guerra. Explica esto porque él tenía los mariscales de campo, que eran gente que era muy sabida en cuestiones bélicas. Pues sabes una cosa, después de profundizar y estudiar mucho estos temas, pienso que los mariscales alemanes primero no eran tan sabidos, sino que más bien eran bastante cuadriculados en sus mentes y en sus procedimientos y formas. Hitler consideraba, y por eso digo que va contra los principios del arte de la guerra, quería hacer una guerra a Inglaterra, pero de alguna manera, y lo dejó escrito muchas veces en papeles suyos que han quedado, que consideraba al Imperio Británico como esencial para el futuro que él quería, porque el Imperio Británico él sabía que no iba a poder llegar a todos los dominios y confines del Imperio Británico y de alguna manera lo iba a necesitar para producir cierta estabilidad en lo que podría ser un equilibrio con Asia, es decir, con Japón. Y probablemente iba a necesitar pues lo que era la Commonwealth, Australia, la India, etcétera, y las colonias en África, aparte de Canadá, como un contrapeso a América. Y eso era lo que pensaba Hitler en sus ideas, que eran totalmente disparatadas. Bueno, es que a este señor me parece que cosas claras no tenía muchas, simplemente quería poner a Alemania sobre todas las cosas, ¿no? Que luego el señor Franco se lo Por imitó. supuesto, por supuesto, sí, de eso hablaremos también, sí. Alemania sí que es verdad, no era una potencia naval. Es más, creo que nunca lo ha sido, aunque ha tenido esos barcos de guerra y tenido esos submarinos. Tiene incluso un submarino de fabricación propia, me parece. Eso lo he leído yo no sé dónde, ¿eh? No sé si es verdad o no. Sí, sí, Alemania efectivamente era una potencia continental, siempre, como fue España equivocadamente. España debía haberse orientado más a la mar, como dicen los marinos, que a la tierra, porque somos una península, casi una isla. Alemania no ha tenido nunca una marina de relieve, intentó hacerse en la época del Kaiser Guillermo II, con el almirante Tirpitz y otros, y hicieron una flota de superficie considerable que se enfrentó a la Royal Navy, a la flota británica, en la Primera Guerra Mundial, en la batalla de Jutlandia, en el Mar del Norte y en los estrechos del Báltico, y fue prácticamente aniquilada. Es decir, Alemania no ha tenido nunca potencia naval, y claro, si no eres una potencia naval, y no solo además eso, Román, no es ya la potencia naval, es que tampoco Alemania ha tenido, ni tiene, ojo, ni tiene una capacidad anfibia. Es decir, Alemania no tiene infantería de marina para desembarcos ni nada. Entonces, ¿cómo iba a desembarcar en Gran Bretaña? Ellos pensaban que de la misma forma que habían desembarcado en Noruega, pero no era igual. Primero, Noruega estaba muy cerquita, el Báltico estaba muy cerrado, ahí la aviación alemana controlaba, la Royal Navy no quería meterse dentro de los estrechos, lógicamente, porque eso era un peligro, y la Marina alemana lo único que hizo fue llevar las tropas a puerto, como cuando coges el barco de la Transmediterránea en Barcelona y te vas a Ibiza, y te bajas en Ibiza por la puerta. Pues eso pensaban hacer, pero claro, hacer eso en el Canal de la Mancha, con la flota británica delante, que en 1940 la Marina británica era la primera marina del mundo, ¿eh? Los americanos no contaban. La Marina norteamericana se desarrolló luego. La Marina japonesa era otra cosa, pero estaba en Asia. O sea, la Marina británica era la primera marina del mundo. Y pensaban cruzar el Canal de la Mancha. Y esos mariscales que dices tú, tan sesudos y bien estudiados, pensaban que cruzar el Canal de la Mancha era poco más o menos que cruzar el Ebro. Jolín, tenía poca idea de lo que era el mar estos. Mira,
tengo detrás de mí en mis libros, tengo los diarios del general Halder, Franz Halder, que era el jefe del Estado Mayor alemán en 1940. Y lo dice textualmente, ¿eh? Dice, cruzar el Canal de la Mancha es como cruzar un río grande. Claro, sin contar en cuenta ni la Marina Británica, ni que tú no tienes barcos ni siquiera anfibios, porque pensaban llevar 13 divisiones a Inglaterra. 13 divisiones son 150.000 hombres que iban a ir en barcos de pasajeros. O sea, una verdadera aberración. Es decir, lo que se llama la batalla de Inglaterra, en realidad estaba perdida de antemano, porque nunca iba a poder Alemania conquistar Inglaterra. Nunca. Eso lo veo claro y lo digo en el libro porque era una tarea inviable. Curiosamente, quien lo propone inicialmente a Hitler es el jefe de la Marina alemana. Pero, ¿sabes por qué lo propone? Lo digo en el libro. Porque sabe que es inviable. Y sabe que si lo propone, Hitler le va a decir, estúdielo usted. Y entonces, cuando él pensaba decirle, no podemos hacerlo. Por eso lo propuso. Es un contrasentido, pero es lo que había en el 40. La realidad, y con esto quizás abro un poco el camino, es que cuando acabó la campaña de Francia, que los alemanes no se creían lo que había pasado, porque nunca pensaron que iban a poder derrotar a Francia en la forma que la derrotaron en un mes. El ejército francés se rindió miserablemente ante el ejército alemán, y eso sorprendió a los mismos alemanes. La verdad es que cuando acaba la batalla de Francia, que no pensaban que iba a haber acabado tan pronto ni con ese resultado, los alemanes no saben qué hacer. No había un plan. No había un plan para invadir Inglaterra. No había un plan para conquistar el Reino Unido. Entonces, ¿de qué va usted? Eso va en contra de todos los principios militares. Hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención, pero tú tampoco le has... a mí me ha llamado, pero tú no le has prestado, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué primero fue Noruega antes que Suecia? No, Sí, bueno, primero porque está más cerca, porque Noruega está más cerca y porque ya los aliados habían puesto un pie arriba en Narvik y en Trondheim para bajar hacia abajo y poder desde Noruega cerrar los estrechos del Báltico. Suecia estaba más marginal y Suecia tuvo durante toda la guerra tuvo una política muy parecida a la española, a Franco. Suecia se declaró neutral, pero ayudaba a Alemania. Esto no se sabe, Y de hecho, no se sabía. sí, todo el mineral de acero, el acero que necesitaba la industria alemana para seguir fabricando carros de combate, tanques y municiones y demás, el acero se lo proporcionaba Suecia. Y aquí el y tuvo una wolframio. política, claro, bueno, el wolframio también venía de España, pero el acero sueco era la principal materia prima que necesitaba la industria alemana y Suecia lo aportó todo totalmente. Vale, ahora ya lo entiendo más. ¿Por qué el inicio de la catástrofe fue la caída de Francia? Es decir, cae Francia y automáticamente va cayendo todo. Bueno, cayó antes Bélgica y Holanda porque lo necesitaron. Bélgica y Holanda se habían declarado neutrales, pero Alemania no respetó su neutralidad porque no puede ser. O sea, Bélgica y Holanda son terreno de paso para cualquiera que quiera llegar a los Pirineos, como hubiera sido en la posterioridad si la Unión Soviética hubiera decidido atacar en Europa. Bélgica y Holanda habrían sido barridas enseguida. Bélgica y Holanda no contaban y a continuación era Francia, porque Francia era el objetivo. Pero Bélgica y Holanda sirvieron de señuelo, porque el grueso de la invasión alemana a Francia no se produjo por Bélgica y Holanda, sino se produjo a través de Luxemburgo y lo que hoy llamamos el bosque de las Ardenas. Las Ardenas se consideraba un terreno impasable para los carros de combate, y eso es mentira. Los carros de combate pasaron perfectamente a través de los bosques sin ningún problema y pillaron a los franceses con los pantalones bajados. Wellington, el éxito y la victoria, como la caridad, ocultan muchos errores.
Es decir, Wellington nos Sí, dice que ocultan muchos errores los alemanes sí, y los ingleses. sí, sí, sí. Eso es un axioma de Wellington, pero es una realidad totalmente aplastante. Eh, Mira, justo al acabar la guerra, un escritor británico, un historiador y especialista en la historia militar, como era Sir Basil Liddell Hart, dio una conferencia en 1952 en la Universidad de Londres, en el King's College, en el cual decía: Normandía fue un éxito, nos hemos alegrado muchos todos, pero yo creo que ya en 1952 es hora de que a lo mejor hagamos una revisión y veamos qué es lo que se hizo mal en Normandía y qué pasó. Muchas veces, Román, y es mi teoría comprobada, después de mucha investigación y estudio, muchas veces las victorias que se obtienen en el campo militar no son debidas a la sagacidad y habilidad del que obtiene la victoria, sino más bien debidas a la incompetencia del que pierde. Alemania no derrota al ejército francés porque Alemania es un maestro en el arte de la guerra, solo que lo fue un poco, pero tampoco tanto como se ha dicho, sino porque el ejército francés, la verdad es que lo hizo fatal, lo hizo de pena mora, como dicen algunos, lo hizo fatal. Y entonces, claro, Alemania ganó y no se lo creía, es lo que te digo. El conde Chiano, el yerno de Mussolini, solía decir: el Führer ha ganado una mano de póker, no se lo cree y no sabe qué hacer para levantarse de la mesa y abandonar el juego antes de que pierda más. Y efectivamente así fue. Y eso es lo que ocurre y lo que quería decir Wellington. Muchas veces el éxito nos impide ver la realidad y de hecho solo se aprende, y en la vida solo aprendemos con los errores, Román. No aprendemos cuando todo el mundo nos da palmadas en el hombro y nos dice: oye, qué bien lo has hecho, Román, hoy. Con eso no aprende nada, Román, Ya, ni ya. aprendo nada yo tampoco. Aprendemos cuando dicen: oye, hoy el programa no ha estado bien porque la conexión no era la correcta. Entonces te preocupas para que la siguiente vez eso no falle. No, no me Pero va a cuando pasar. ganas, No me va a dices, volver a pasar. claro, cuando ganas dices, todo está de puta madre. Perdón por la expresión. A final de 1940, Alemania tenía el control del continente europeo. Pero, ¿cuál fue la operación León Marino? Bueno, la Operación Marino nunca llegó a realizarse. La Operación Marino era la invasión de Inglaterra. Ah, Y claro, la primera proposición para llevar a cabo la Operación León Marino era la destrucción de la Fuerza Aérea Británica. El servicio de información alemán no era nada bueno, ya no, ya veo que no. a pesar de lo que nos podamos creer. Y daba datos erróneos tanto del número de aviones como del servicio, y además Inglaterra tenía una baza a su favor que no ha sido nunca debidamente ensalzada, y yo en mi libro lo digo, pero lo debía de haber dicho quizás más, que era el radar. Ya, Inglaterra tenía radar, Alemania no. Los ingleses sabían perfectamente cuándo despegaban los aviones de bombardeo alemanes desde los aeródromos franceses, y ya lo detectaba el radar, de modo que cuando llegaban a suelo británico para iniciar el bombardeo, la aviación de caza británica ya estaba esperando a los bombarderos ingleses, perdón, a los bombarderos alemanes. alemanes. El ejército, Claro, el ejército francés no estaba preparado realmente más que para luchar según las primeras tácticas de la Guerra Mundial, porque eso es verdad, porque no cambiaron ni los uniformes. efectivamente. Y además construyeron una cosa que fue idea de un combatiente de la Primera Guerra Mundial, que era un ingeniero, que era André Maginot, que fue a hacer una línea de fortificaciones que impidieran el paso del ejército alemán. Y, como ya más de una vez se ha dicho, las fortificaciones no impiden nunca nada, porque al final
o se destruyen con gran potencia de fuego, que siempre sale, o siempre se acaba disponiendo de ella el atacante, o se da la vuelta y no se pasa siquiera por ella, Se va por que es otro lo que hizo sitio. Alemania. Claro, Alemania dio la vuelta a las fortificaciones atacando, como he dicho antes, a través de Luxemburgo y entró por detrás. Pero luego los alemanes tampoco aprendieron nada, porque aunque sea dar un salto en el tiempo, el desembarco en Normandía puede ser comparable a la línea Maginot. Los alemanes pensaron que habían construido una línea de fortificaciones, lo que llamaban el muro del Atlántico, que eso será un nuevo libro que he empezado ya a escribir hace tiempo. El muro del Atlántico, que protegía toda la costa desde la frontera con España hasta Holanda, por un lado, y por otro la Riviera Francesa, desde nuestra frontera en Cataluña con la Junquera y Toulouse, Narbonne, Montpellier y tal, hasta la Costa Azul. Y eso no paraba nada. No paraba nada, como no paró, porque los americanos prácticamente hicieron lo mismo que los alemanes, ¿eh? Lanzaron paracaidistas detrás de esas fortificaciones. Oye, una cosa. Es Acaba. comparable, déjame que te diga solo esto. Mira, uno de los aforismos que decían los paracaidistas americanos cuando saltaron en Normandía, que es aplicable a la fortificación francesa en 1940, era: Hitler ha construido un muro, pero se le ha olvidado ponerle techo. Pues igual aquí, los franceses habían hecho una fortificación para impedir la invasión alemana, pero se les había olvidado cerrarlo por completo. Con lo cual pasaron por donde no había fortificación. El 23 de mayo los alemanes decidieron detener su avance por razones nunca bien aclaradas. ¿Por qué? ¿Tú no has logrado enterarte de esto? Que lo sabes todo. Bueno, yo no sé todo, que voy a saber, no sé nada. Cada vez Sabes una descubro que sé barbaridad. menos, querido. Román, cada vez descubro que sé menos. Sobre Dunkerque, que es el capítulo que tú me hablas, sobre Dunkerque se ha escrito mucho y creo que eso lo explico muy bien en el capítulo en el que trato el problema de Dunkerque, porque Dunkerque fue esencial. Podríamos decir de alguna manera, Román, que ahí es donde pierde Alemania la guerra, en Dunkerque, porque se le escapa todo el ejército británico. 300.000 hombres, 300.000 hombres consiguen salir, eso es cierto, sin equipo, sin armamento, ni vehículos, ni nada, pero consiguen ser rescatados por la Marina Británica y llevados a Inglaterra. Y no los coge prisioneros el ejército alemán. Con lo cual, el ejército británico se puede reconstruir, porque lo material siempre se repone. Lo humano, si se pierde, se ha perdido, Román. Sí, sí, y entonces Inglaterra pudo reponer eso. ¿Por qué ocurrió eso? Pues porque vuelvo a lo mismo, y he hecho un estudio muy profundo. Uno de los mariscales alemanes, generales, porque es mariscal, lo nombran, asciende a mariscal tras la campaña de Francia, es el general von Rundstedt. Von Rundstedt estaba considerado como la sabiduría suprema del ejército alemán, el gran táctico y estratega. Mi conclusión es que no era ni táctico ni estratega. Los planes de invasión de Francia y de Rusia posteriormente, von Rundstedt era una especie de figurón fantasmón, como podía ser en España equiparable, no es equiparable porque nada se puede comparar, pero te diría una especie de general García Baliño o algo parecido, ¿no? Y von Rundstedt lo que tenía era, pues, presencia, era un aristócrata prusiano, y es von Rundstedt, que no había experimentado ni tenía conocimientos de la guerra moderna, porque era un militar que se había hecho en la Primera Guerra Mundial, y ya en la Segunda Guerra Mundial tenía prácticamente 70 años, estaba retirado, pero Hitler lo había recuperado para que tuviera una figura de relieve de un general de la aristocracia prusiana. Y es von Rundstedt inicialmente el que, al llegar a Dunkerque y tener al ejército británico rodeado, sugiere que los carros de combate, en vez de seguir avanzando
y cierren la bolsa y opriman totalmente al ejército británico y lo capturen prisionero, dice: los carros han sufrido mucho en la campaña, convendría parar un poco, dar un respiro y que se hagan tareas de mantenimiento y se reparen las averías. Claro, eso te lo dice un von Rundstedt, que es como si en España lo hubiera dicho Baliño o Yagüe a Franco y hubiera dicho: pues no es mala idea, vamos a parar un poco. Y claro, pararon varios días y en esos días se escapó el ejército británico. Porque la aviación alemana, que le prometió a Hitler que daba igual que no avanzaran los carros porque con su aviación eliminaría lo que quedaba de ejército británico en las playas de Dunkerque, no lo cumplió porque la aviación británica no le dejó, naturalmente. Y entonces la Luftwaffe alemana, la aviación alemana, fue incapaz de detener al ejército británico ni la evacuación. Ese es el gran desastre de Dunkerque. Cuando von Rundstedt dijo de pararse, pues Hitler dijo: bueno, si lo dice el general von Rundstedt es una buena idea, así que vamos a pararnos. Fue un error. Ya. Halder estuvo de acuerdo en detener el avance 3 días, quizás como demostración a sus generales de que era él el que realmente estaba al mando, pero esto parece más, tal como yo lo veo, un episodio de falsa bandera. Pues sí, muchas veces eso yo lo he visto hasta en el ejército nuestro. En el ejército nuestro, en el ejército español de hoy incluso, y lo he vivido, muchas veces los generales, aun a sabiendas de que hay algo que no se está haciendo bien, como es por ejemplo alguno de los programas actuales, que no viene a cuento, pero lo digo, el ejército español está involucrado ahora en hacer un vehículo mastodóntico de 8 ruedas por 8. Ahora, cuando ya llevan los vehículos de 8x8 más de 20 años funcionando en otros ejércitos, y han hecho una especie de elefante absoluto, enorme de grande, que es visible a 100 kilómetros a la redonda. Y sin embargo, pues como se ha dicho, y la ministra y el ministro y quien sea dice que es muy bueno y tal, los generales dicen: pues sí, es buena idea, es un buen vehículo, es un buen vehículo. Pues pasó aquí lo mismo. En Dunkerque, Halder acabó diciendo: bueno, sí, vamos a parar 3 días porque no pasa nada. Total, la guerra la hemos ganado, pues vamos a pararnos. Y los demás generales dijeron: pues sí, es una buena idea. Es todo, como decía Alfonso Guerra, el que se mueve no sale en la foto. Y los generales querían aplaudir para salir en la foto. Sin ejército de tierra, Gran Bretaña se habría visto muy disminuida, aunque una invasión de Inglaterra prácticamente imposible, más que poco probable, tal como has dicho, ¿no? A Inglaterra, es uno de los mensajes de mi libro, no la salva la aviación británica, que fue heroica y que combatió muy bien en el aire y que mantuvo a raya a la aviación alemana, todo eso es cierto. Pero quien de verdad salva a Inglaterra e impide la invasión alemana es la Marina británica. Basil Liddell Hart escribió: nunca Inglaterra había estado más segura contra la amenaza de una gran invasión y la sensatez aconseja descartar tal peligro. Muy lapidario esto, ¿no? O muy atrevido. Claro, pero lo decía, Basil Liddell Hart lo decía eso y tenía toda la razón del mundo, porque sabía que Alemania no tenía marina. Y lo que he dicho antes, cruzar el Canal de la Mancha, que son 35 kilómetros de mar, sin marina, eso es una estupidez que solo se le puede ocurrir a alguien tan cuadriculado como son los alemanes. Bueno, tú ya lo dices, que la Kriegsmarine lo pasó muy mal en Noruega porque los alemanes no tienen ninguna tradición marinera y les dieron un palo por todas partes. Yo conozco el mar. Hoy incluso, querido Román, la Marina de Guerra alemana sigue sin tener infantería de marina ni barcos anfibios, ¿eh? No, es que no aprenden. Pero porque no les interesa, hacen bien, no les interesa. ¿Para qué quieren barcos anfibios? ¿En dónde van a desembarcar? Y te diría una cosa: ¿para qué quiere España una infantería de marina y barcos de desembarco? ¿Es que vamos a ir a invadir algo nosotros? No, claro, ya lo podríamos cerrar todo. Un gasto inútil, querido Román.
Pero si encima ahora dices que han hecho un tanque que se ve a la legua. Sí, sí, lo puedes buscar por ahí, se llama Dragón. Dragón, bueno, me acordaré bien, me acordaré. Es que los españoles somos muy raros. Los británicos no han empleado para la defensa de sus costas jamás, sino solamente su flota. Esto es lapidario Exacto. también. Sí, la marina, pero claro, lo que te he dicho es que en 1940 la primera marina del mundo es la inglesa y Inglaterra siempre ha conseguido sus objetivos gracias a su marina. La idea de la invasión alemana consistía en lanzar 2 oleadas de desembarco para proyectar en territorio británico una fuerza de 13 divisiones, o sea, los 150.000 soldados que hablabas antes. Pero Exacto. ¿cómo podían hablar de un desembarco si no tenían ni tradición ni idea? Pues consideraban que el equivalente de la transmediterránea iba a llevar a esos soldados a Inglaterra y nadie se les iba a enfrentar. Absurdo, totalmente Es absurdo. absurdo. Era evidente que no había una intención real de invadir Inglaterra. Von Rundstedt declararía la final de la guerra y nunca creyó en esta operación. Se ve que además lo soltó este von Rundstedt o Rundstedt. Sí, sí, von Rundstedt, eso es así. Von Rundstedt dijo eso al acabar la guerra, pero no tuvo pelotas de decírselo a Hitler en 1940. Ah. Luego me he fijado otra cosa con la Luftwaffe, ¿eh? Que es un problema endémico durante la guerra en Alemania. Ya se le pararon a Rommel, se le pararon los tanques por falta de combustible. Pero veo que a la Luftwaffe era incapaz de atacar el corazón del enemigo porque sus aviones no tenían autonomía para llegar a Inglaterra prácticamente. Sí, no tenían autonomía no porque les faltase el combustible, sino porque la aviación alemana, querido Román, se había concebido como una fuerza de apoyo en el avance al ejército de tierra. Era la mentalidad continental y nunca marítima ni estratégica que tenía Alemania. Y entonces, claro, lo que ocurre en el verano del 40 y las acciones de la aviación alemana no se pueden calificar como tácticas, sino estratégicas. Y claro, Alemania no tenía capacidad estratégica. El avión de caza alemán, que era muy bueno, Messerschmitt 109, solo tenía 10 minutos de vuelo sobre Londres. 10 minutos. 10 minutos. Y si 10 no, minutos. no podía regresar. Claro, tenía que regresar y además había una desventaja muy grande. Los pilotos alemanes que saltaban en paracaídas caían en territorio británico y eran hechos prisioneros. No, Los claro. pilotos británicos que saltaban en paracaídas caían en su propio suelo y al día siguiente estaban listos para seguir combatiendo. La retirada de los Stukas de la batalla de... ¿Por qué fue la retirada de los Stukas, en una palabra? El Stuka era un avión en picado muy bueno. Era un avión de ataque al suelo diseñado para atacar al suelo solamente. Muy bueno, era muy preciso, exacto y además producía un efecto moral impresionante. Y se utilizó mucho en la campaña de Francia y Polonia. Pero tenía una vulnerabilidad, que era que para poder emplearlo tenías que tener asegurada la superioridad aérea, es decir, que el Stuka, mientras llevaba a cabo sus acciones, no le molestase nadie. Ah, Eso no lo pudo asegurar Alemania. Y cuando se emplearon los Stukas, tuvieron muchas pérdidas en un solo día. Y eso asustó al mando alemán y decidió retirarlos. La realidad es que no tuvo tantas pérdidas como se ha llegado a decir proporcionalmente y en términos relativos, pero porque tuvieron casi más pérdidas los bombarderos normales, pero de los cuales había muchos y no era lo mismo. Y entonces se decidieron retirarlos porque obviamente los Stukas estaban pensados para apoyar futuras posibles campañas del ejército alemán en tierra, como fue el ataque a Rusia en el verano del 41. los meses de verano... Bueno, tú dices que en el 40 fueron sin duda los decisivos para determinar el curso de la guerra. Claro,
porque Inglaterra no es derrotada, contrariamente a como se pensaba, ni pide la paz, y entonces son decisivos, claro. Luego aquí dices una cosa que me ha llamado mucho la atención, dice, que era una anécdota la intervención de Italia sobre los cielos de Gran Bretaña. ¿Llegaron a volar hasta allí los italianos? Sí, los italianos son unos tíos. Los italianos son increíbles. Italia, naturalmente, declaró la guerra a Inglaterra el 10 de junio de 1940, cuando ya se veía que Francia había sido derrotada. Y entonces Italia declaró la guerra a Francia y a Alemania. Y, sorprendentemente, una de las primeras acciones que ocurren en el aire es el bombardeo de Génova y de Milán. Fue un bombardeo simbólico, pero como les habían declarado la guerra, Inglaterra dijo, os vais a enterar. Y entonces varios bombarderos británicos Wellington volaron desde Inglaterra por encima de todo el territorio ya ocupado por Alemania, Volaron, bombardearon Génova, Turín y se volvieron. Italia decidió replicar a eso y entonces decidió formar un cuerpo aéreo con bombarderos para atacar a Inglaterra al mismo tiempo que la aviación alemana. Lo que pasa es que llegaron más tarde y las acciones de la aviación italiana, que fueron pocas, pero empezaron en septiembre del 40, que es cuando ya prácticamente Alemania ha decidido poner fin a la batalla de Inglaterra. Pues entonces es cuando la aviación italiana empieza a bombardear la costa británica, la zona de Dover, Newcastle, Ipswich, Felixstowe, toda esa zona que da al Canal de la Mancha y al Mar del Norte ya. Y ahí estuvo la aviación italiana que bombardeaba el territorio británico desde bases en Bélgica. Oye, ¿por qué la conquista alemana de Francia tuvo graves consecuencias para la política exterior española? ¿Has dicho Napoleón? No, la conquista alemana de Francia tuvo graves consecuencias para la política exterior española. Lo dices en la página 107. Sí. Bueno, España, Franco, vamos a decir Franco, no España. Franco llega un momento que es el final de mayo, principios de junio, en el que también se siente muy sorprendido de que Francia prácticamente esté derrotada y sea inminente la rendición de Francia. Franco en ese momento cree, igual que Hitler, que Inglaterra se va a rendir o pedir la paz. Y entonces Franco dice, ostras, me tengo que apuntar a esta fiesta porque si no me voy a quedar sin nada. Hay que estar en el bando vencedor. Y Franco decide, a principios de junio, está documentado, y lo digo ahí, decide entrar en la guerra al lado de Alemania. Los submarinos porque cree que Inglaterra se rinde, Los submarinos alemanes se aprovisionaban en puertos españoles, concretamente en Cádiz, y la Fuerza Aérea en Lugo y Sevilla. Esto se ha callado mucho, ¿no? Muchas cosas se han callado, pero te preciso un poco más. Los submarinos alemanes no eran en Cádiz entraban a reparaciones y no solo los submarinos, sino barcos, en el arsenal de San Fernando. Los submarinos solían entrar en las rías gallegas, en Vigo, en Pontevedra, en toda esa zona, los submarinos alemanes, pero no ya en el 40, sino incluso luego, posteriormente, seguían entrando en las rías gallegas donde se aprovisionaban de combustible, de víveres, sobre todo, y salían de noche y entraban de noche y no los detectaba nadie. Pero los servicios británicos, el espionaje británico sí lo detectó y lo sabían, y hubo un momento en que Inglaterra le dio un ultimátum a Franco. También se abastecían y se reponían en Canarias, en Tenerife y en Las Palmas. Entraban submarinos y buques alemanes que estaban haciendo la guerra en el Atlántico. La no beligerancia se convirtió en la justificación del incumplimiento de la neutralidad y de la no inmediata entrada de la guerra. ¿Es así esto? Franco decidió pasar de la actitud
neutral a declararse no beligerante, cuando ya ve que Francia se rinde. Y como te digo, porque cree que Inglaterra también se va a rendir. Pero la figura de no beligerancia es algo que no existe en el derecho internacional, querido Román. Eso es una cosa que se inventa Franco. Y bueno, Franco tuvo mucha suerte, ¿eh? No, eso Jugó con seguro. fuego, jugó con fuego, porque sacó todas las papeletas para que Inglaterra y Estados Unidos le hubieran declarado la guerra. No viene a cuento, pero lo quiero decir para que los oyentes salten. Franco felicitó al Japón el día que el Japón atacó a Estados Unidos en Pearl Harbor. Mandó un telegrama de felicitación a la embajada japonesa en Madrid. Y de eso se enteraron los americanos, ¿eh? O sea, que luego, claro, luego hay gente que dice, ¿por qué en América hay una actitud a veces antiespañola? Joder, ¿por qué la va a haber? La caída de Francia simboliza una doble derrota. El desmoronamiento de todo un mando. Hace raro oír esto de la falange, ¿eh? Porque nos pones a la falange también en el libro. Sí, bueno, la falange era quien más presionaba en España en el 40 para que entrásemos en guerra contra Inglaterra. Esto se ha dicho muy poco. Ya, pero ¿quién era el ministro de Asuntos Exteriores inmediato en el 40? ¿Quién? Era Serrano Suñer. Serrano Suñer. Y Serrano Suñer era el jefe nacional de Falange en España, también, además. Ah, claro, pero esto se lo han callado durante muchos años. Bueno, muchas cosas se han callado, claro que sí, claro que se han callado. En el verano del 40 el gobierno español contempla un despliegue alemán de asombro y de complacencia. Sí, había mucha gente, sí, y lo sigue habiendo, ¿eh? Yo me canso, ayer precisamente hablaba con un antiguo alumno mío que me decía que la pérfida Albión, y le he dicho, ojo, que la Albión no ha sido tan pérfida como España, ¿eh? Digo, también nosotros hemos sido pérfidos, porque Inglaterra no ha intentado invadir nunca España. Nosotros hemos querido invadir Inglaterra con la Armada Invencible en 1540, ¿eh? Ojo con esas cosas. Inglaterra no ha querido invadir nunca España. ¿Que se quedó con Gibraltar? Sí. Y aprovecho que estoy hablando en Radio Barcelona. ¿Tú sabes cómo se llama una de las playas de Gibraltar? La de los ingleses. Playa de los catalanes. Playa de los catalanes. Porque hay un batallón de infantería de marina, así llamado, catalán, de voluntarios catalanes, que embarcan con la flota británica y desembarcan en Gibraltar, porque Cataluña, en la Guerra de Sucesión, estuvo en contra de los Borbones y a favor del archiduque de Austria y, por lo tanto, al lado británico. Curioso eso, ¿verdad? No, curiosísimo. Bueno, pues eso está sabido, ¿eh? Además que tienes que mirar un mapa de Gibraltar y verás playa de los catalanes. Yeah. No te estoy contando cosas que no son. Alemania precisaba la colaboración española especialmente para conquistar Gibraltar. En otro caso debería invadir la península ibérica. Si hubieran quedado ya. Vamos a ver. Cuando en junio decide Franco intervenir en la guerra, a principios de junio, porque cree que ya está derrotada Francia y la derrota de Inglaterra o la rendición de Inglaterra es inminente, envió al general Vigón, que era el jefe del Alto Estado Mayor entonces, lo que hoy sería el Estado Mayor de la Defensa, a conferenciar con Alemania y decidir las condiciones de entrada de España en la guerra. Pero Alemania, Hitler en concreto, veía también lo mismo, veía que Inglaterra estaba convencido de que se rendía, y dice, ¿para qué necesito yo a España? Y no le hizo caso a Vigón, ¿eh? Y no le hizo caso a Franco, ¿eh? Y eso fue lo que nos salvó. Pero en septiembre, cuando ya se ve que la batalla de Inglaterra ha fracasado y que no ha derrotado a la aviación británica y que no hay operación León Marino ni invasión de Inglaterra, Hitler decide cambiar de estrategia y dice, voy a atacar a Inglaterra en la periferia. Y eso va a ser Suez, África,
Grecia y Gibraltar. Y entonces dice, claro, pero España no ha entrado en la guerra. Para coger Gibraltar necesito que España esté de acuerdo conmigo, y si no está de acuerdo conmigo voy a tener que invadir España. Y esas son las alternativas que se le presentan a Hitler. Y Franco le dice, vamos a ver, vamos a ver. Y entonces incluso vienen comisiones alemanas que estuvieron inspeccionando desde Algeciras las defensas británicas. Hubo comisiones de oficiales alemanes que visitaron España y estuvieron realizando ya planes para el ataque a Gibraltar, que se llamaba Operación Félix. No se llevó a cabo. Luego, porque se complicaron las cosas, ya se inició la invasión de Rusia y Franco resistió como gato panza arriba, pues porque ya veía que Alemania era posible que acabase no ganando la guerra. No tenía visión sobre lo que iba a ocurrir, obviamente, pero no estaban ya muy convencidos de que Alemania iba a ganar la guerra. Y Franco sabía una cosa: si yo permito atacar a Gibraltar con tropas alemanas o yo ataco a Gibraltar, Inglaterra me declara la guerra a mí. Y ahora te pregunto yo, para que los oyentes lo oigan, ¿quién proporcionaba la gasolina y el petróleo a España durante la Guerra Mundial? ¿Y con el beneplácito de quién? De Inglaterra. Lo proporcionaba Estados Unidos e Inglaterra también. Claro, Franco no podía permitirse el entrar en un conflicto con Inglaterra y además de enfrentarse a Inglaterra, que nos hubiera destrozado totalmente, nos hubiera destrozado, porque la potencia del ejército español en 1940 estaba bajo mínimos, bajo mínimos. Si además de eso nos quedamos sin combustible, ya me contarás qué hubiera sido de España. Ya. Durante los años comprendidos entre 40 y 43, Gibraltar fue escenario de una guerra silenciosa pero no incruenta. Por supuesto. Para como un aspecto más claro, lo tenemos en una novela que ha escrito un gran amigo mío y una persona a quien le tengo mucho respeto y cariño, que es Arturo Pérez Reverte. Ha escrito una novela basada en una novela histórica que se llama El Italiano. En esa novela, Arturo Pérez Reverte cuenta cómo la Marina italiana hacía acciones de ataque a la flota y barcos británicos anclados en Gibraltar desde Algeciras. Y de hecho, llegaron a hundir en un total de 140.000 toneladas de barcos británicos, los italianos. Churchill había recelado de la actitud de Franco en la posguerra y en los efectos potenciales de la intervención italo-germana. Bueno, este no se fiaba, creo que ni de la camisa que llevaba. Hombre, Churchill se debatió entre un poco, vamos a decir, Churchill conocía muy bien España, muy bien. Primero, que se sabe muy poco, el primer destino de Churchill como teniente de caballería en un regimiento británico es Cuba, donde va a Cuba como observador del ejército británico en 1895 con el general Valeriano Weyler como observador para ver cómo España combate a la subversión cubana. Conocía muy bien España. Y Franco tenía simpatías por Franco, porque Churchill era profundamente anticomunista y veía que en la República habría predominado el comunismo si la República hubiera ganado la guerra. Por lo tanto, era casi, vamos a decirlo, admirador de Franco en cierto modo. Pero claro, cuando Franco empezó a flirtear con el Eje, a pesar de la ayuda británica, como digo, en envíos de petróleo, compra de productos, importación de productos españoles, etcétera, que ayudaban a la economía española, entonces, pues Churchill se desanimó profundamente y criticó mucho a Franco. Muy bien, y para ir acabando, las 21 razones que el capitán Carrero Blanco aconsejó a Franco no intervenir en la guerra del lado de Alemania, a mí, yo personalmente, me parece que Carrero era demasiado de derechas para aconsejar una cosa así. Es una opinión muy mía. Ya, pero sí, no, y tienes razón. Bueno, era demasiado de derechas y demasiado franquista. Pero Carrero Blanco tenía opiniones firmes en muchos aspectos.
Y Carrero Blanco no se puede decir que fuera amigo del Eje. No lo fue nunca, porque los marinos en general en España, no han, a pesar de la conflictividad y la lucha permanente entre la Marina Británica y la Marina Española, yo tengo que decir, aunque alguno me demonice, que la Marina Española admira profundamente a la Marina Británica, ¿eh? Profundamente. Es más, la copian en casi todo, cuando pueden. No a la Marina Americana, a la Marina Británica. Sí, ya te he copian en oído. casi todo. Bueno, pues Carrero Blanco. Dime. Carrero Blanco, como entonces no estaba cerca de Franco, eso fue después. Carrero Blanco era oficial de Estado Mayor de la Armada y estaba destinado en el Estado Mayor de la Marina, ahí en Cibeles. Y escribió, que estaba entonces todavía el cuartel general de la Marina o Ministerio de Marina entonces estaba ahí. Y Carrero Blanco sí escribió eso, porque veía claramente que no teníamos capacidad para entrar en la guerra y que íbamos a depender totalmente de Alemania y que enfrentarse con la Marina Británica y la Marina norteamericana después iba a ser un grave desafío para España del que no podríamos salir. Y escribió eso, efectivamente. Ese documento lo escribió él y eso fue lo que llamó la atención de Franco, ¿eh? Y entonces Franco llamó a Carrero Blanco, habló con el ministro de Marina, que era entonces Moreno, Salvador Moreno, y se lo llevó a su gabinete personal. Y ahí donde fue el comienzo y el auge del futuro almirante Carrero Blanco, que ya sabemos todos cómo acabó, y eso es otro tema. Bueno, pues hasta aquí. Es un libro sobre la batalla de Inglaterra, el premio que se llevaron los alemanes en realidad durante la Segunda Guerra Mundial, que jamás tuvieron, evidentemente. Es un libro muy interesante, muy bien explicado. En mi opinión es fantástico leer La batalla de Inglaterra de Antonio J. Candil. És fantàstico. Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.